contesta las preguntas, argumenta pero no va al tema. Yo necesito, cuando alguien me quiere presentar una doctrina, que responda a mis inquietudes. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, en ese tema, que la vamos a ver en el tema del debate, ustedes van a ver cómo yo lo van a intentar solucionar. Y vean que no estoy siendo deshonesto, estoy anunciando mis preguntas para que no crean que es que yo quiero sacar provecho. Pablo en Corintios, cuando se refiere en el capítulo 15 a Jesús, dice que es el postrer refiriéndose a Cristo, espíritu vivificante. La Trinidad está hablando ahí cómo se engendró un cuerpo de carne, porque obviamente dice que él estando en su condición de hombre se le preparó un cuerpo y él se manifestó en un cuerpo de carne. Pero ¿cómo concilia la Trinidad explicar que el Espíritu Santo engendró al espíritu vivificante? No puede. No puede decir que hay un espíritu engendrando al espíritu vivificante, pero ellos no reconocen a Cristo como espíritu vivificante. Porque cuando la Trinidad se vuelve a decir, vea, les voy a explicar. No les voy a hablar del engendramiento de un cuerpo en María, porque la Biblia habla, me preparaste cuerpo, pero en otro verso viene y dice que Jesús es espíritu vivificante. ¿Qué argumento tiene la Trinidad para argumentar un engendramiento del espíritu vivificante? Es decir, el Espíritu Santo engendró el espíritu vivificante y hay un espíritu engendrando otro espíritu, siendo que uno y el mismo espíritu hace todas las cosas. Obviamente que la Biblia tiene temas donde vienen, sí, hay un engendramiento, pero es un cuerpo preparado. Pero ese cuerpo preparado no fue solo lo que vino, porque a Jesús plenamente, más que un cuerpo, se le reconoce ser espíritu vivificante. Y la Trinidad no puede argumentar que el Espíritu Santo engendró un espíritu vivificante. Por favor, es que ya es madurez. Ya nosotros no estamos en lo que dicen los versos, los conocemos. Ese verso lo puede sumar a otros temas. ¿O es que la Trinidad no conoce a Jesús como espíritu vivificante? Nunca se los han predicado en esos términos. Nunca han entendido que Él es espíritu vivificante. Entonces la Trinidad no tiene esta respuesta. ¿Por qué yo no la quiero? Porque yo ya llegué a versos bíblicos donde la Trinidad no tiene respuestas, no tiene argumentos. La Trinidad no sabe explicar esto. Y es una pregunta correcta. Si Jesús es el espíritu vivificante y Él fue engendrado como espíritu vivificante, la Trinidad va a tener que contestar, no, como espíritu vivificante no fue engendrado. Lo que se puede decir, como ustedes correctamente lo dicen, fue engendrado del cuerpo. En el cuerpo en el que se manifestó ese espíritu vivificante. Pero el espíritu es uno y el mismo. Y no podemos desconocer al Espíritu Santo como el mismo espíritu vivificante y como el único espíritu que Dios tiene, porque la Biblia, Pablo lo dijo. Uno y el mismo espíritu hace todas las cosas. Entonces sí, yo te agradezco toda la explicación que me puedes dar del engendramiento, pero si tu doctrina no sabe contestar las otras preguntas y no sabe predicar a Cristo completamente, entonces, ¿para qué la quiero? ¿Para qué la quiero si tu doctrina cuando llegamos a Corintios 15 ya no sirve? Se diluyó de camino. ¿Para qué yo quiero esto? Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, somos un espíritu en Cristo. Ese espíritu que somos en Cristo es otro espíritu diferente al Espíritu Santo. Ese espíritu es otro diferente al espíritu, a Dios que es espíritu. Porque si la doctrina de la Trinidad ya de por sí hace un esfuerzo argumental con las tres personas, con el espíritu se van a partir completamente, no lo van a poder hacer nunca, la Biblia no se los permitió. Entonces, yo voy a seguir diciendo, la Trinidad no contesta. Yo no quiero que me argumente, yo quiero que me conteste. Porque si usted me pregunta a mí, yo le digo, venga, le voy a explicar. La Biblia habla de cuerpo. En María no se engendró un espíritu. En María fue el cuerpo que fue preparado, que estuvo ahí en María. Pero Cristo es espíritu vivificante y usted no puede conocer a Cristo solo como cuerpo. Usted tiene que saber que Él es el espíritu que habita en usted. Y yo no le puedo predicar a una persona inconscientemente que el Espíritu Santo engendró al espíritu vivificante. Y ustedes van a ver que esa respuesta Julio no la va a negar. Porque si Julio dice ahorita que él sabe que dice que si un espíritu engendró a otro, él va a venir a decir la tesis que yo le dije. No, es el mismo espíritu, uno y el mismo. Y cada vez que yo me refiero al término espíritu, se va a poner. Y Dios es espíritu. Y cuando yo hable de Dios, ¿qué es espíritu? Va a decir, no, es uno y el mismo espíritu. Y Dios es espíritu. Entonces, ¿dónde llega la Trinidad a explicar a Dios? No puede. Así es una crítica constructiva. No puede la Trinidad explicar a Dios porque Dios es espíritu. Tiempo, John. Tiempo.
Tiempo, John. Tiempo. 5 minutos. Listo. Escuchamos la refutación por parte del hermano John. Julio, me avisas cuando estés listo para ponerte tus 5 minutos. Listo. Ok. En 3, 2, 1, adelante. Bien. En sus primeras etapas, no apunté todo, obviamente, porque el lápiz no me sirve. En sus primeras 3 minutos, se llevó diciendo que no encuentra él distinción. ¿Por qué ellos no encuentran distinciones? Porque cuando creen que dice la Escritura que el Hijo es Dios, es que necesariamente debe de estar diciendo ahí el Padre. Le quitan el término teos al Hijo y le ponen el Hijo es el Padre. Eso es todo la argumentación de nuestro amigo John Montero. La argumentación de solo tú eres santo. La argumentación de un solo marido, que seguramente se vendrán preguntas de esa. La argumentación de yo solo extendí los cielos. El problema para él es que estos versículos aplican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 10, la Escritura dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Claramente estos versículos aluden al Hijo de Dios, haciendo una distinción. Y no podemos negarlo. Está en la Escritura. El asunto para él es que él no entiende lo que es una unidad esencial y ontológica. Párame el tiempo, por favor. ¿Qué pasa, vos? Que la niña no toque el chimbo de gapo. Ok. No, toca ahí. Y no le toca. 2 y 22 se quedó el tiempo para que... ¿Van a cerrar? Sí, discúlpame, John, es que la niña estaba cerca del chimbo de gas. Pero, Ricardo, vuélvele a dar los 5 minutos para que no se le corte la idea, hácelos completos. No, aquí voy, tranquilo, no pasa nada. Ok. Bien. Tú me avisas, Julio. Listo, estoy listo. También me citaba John Montero en lo que yo pude apuntar el último versículo, uno de los versículos que él citaba, precisamente es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 40 y vamos a ver, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El problema para John Montero es tratar de enseñar aquí que espíritu está aludiendo al Espíritu Santo o al Espíritu Padre. No creo que se esté refiriendo a eso. No creo. ¿Por qué Pablo alude a una comparativa con el primer Adán? Precisamente porque en el primer Adán, según este contexto de estos versículos, heredó y nos hizo heredar la corrupción que él trajo con su desobediencia en el jardín del Edén. Por eso Pablo en el versículo 47 va a decir: el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, Pablo, dinos de dónde es, que es del cielo, que es el Señor, es del cielo. ¿De quién? ¿A quién se le dice el postrer Adán? ¿Acaso es al Padre que se le puede decir que es un hombre? Bueno, aquí la Biblia dice el segundo hombre, pero acabamos de escuchar las exposiciones de John Montero, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿quién es el hombre aquí?
¿A quién se le puede llamar hombre según la Escritura? ¿Al Padre o al Hijo? Bueno, primera de Timoteo nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no puede formar parte esta humanidad del Hijo, formar parte de la deidad absoluta que hay en el Padre, porque entonces estaríamos diciendo que esta humanidad está inherente a la deidad. Por eso entendemos que en lo que usted decía sobre el Hijo de Dios y que enseña la Trinidad, no se mezclan. Son inseparables, pero no se mezclan la doble naturaleza en la persona de Jesucristo. Es por eso que Pablo aborda estos términos aquí y utiliza que el primer Adán es de la tierra y el segundo hombre, que es el Señor, dice el versículo, es del cielo. Espíritu vivificante no alude. Ok, no tiempo, alude. Julio. Listo. Tiempo. Adelante. Se acabó el tiempo. Ok. Bueno, ustedes acaban de terminar la refutación. Ustedes me indican cuando comiencen las preguntas. Creo que John comienza preguntando. Ustedes me indican Estoy listo. cuando esté listo para las preguntas. Ok, John. Adelante. ¿Estás listo, Julio, para la pregunta? Julio, mira, nos confunde tu argumento. Usas el verso para decir que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero ustedes dicen que Jesucristo era hombre. Si Jesucristo era hombre, siendo plenamente Dios, ¿por qué aplicas ese versículo que solo le aplica al Padre, pero no le aplica a Jesús? Jesús es un Dios diferente al Padre para aplicarle un concepto diferente en ese versículo. O sea, usaste esto. Dijiste en el versículo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ese versículo se lo aplicas al Padre, pero no se lo aplicas a Jesús. O sea, tienes a un Dios a quien le aplicas una condición y otro Dios a quien le aplicas otra condición. ¿Por qué el versículo sería aplicable a Jesús como Dios si es hombre, pero el Padre como Dios no es hombre? ¿Por qué usas un versículo y distingues entre dioses? Ya no estás distinguiendo entre personas. Estás haciendo una distinción de categoría de dioses. Un Dios que sí puede ser hombre y manifestarse en carne y otro que no puede. Eso es confuso, Julio. Para nosotros es muy confuso. ¿Por qué usas ese argumento de una forma cuando te conviene y de otra forma cuando no te conviene? Esa es mi pregunta. Contéstala abiertamente y por favor extensamente. Claro. Dame mi tiempo, por favor, estimado moderador. ¿Entendiste? Ok. Tienes tus 2 minutos desde ya, Julio. Adelante. Bien, ¿por qué el término hombre en Primera de Corintios capítulo 15 verso 47 es aplicable solo al Hijo, a pesar de que es de la misma esencia que su Padre? Precisamente porque entendemos bíblicamente, Montero, que el Hijo es el que se encarna y no es otro Dios diferente como pretendes, no. Es una persona diferente al Padre. ¿Por qué son el mismo Dios? Porque son de la misma esencia. Entendemos que la encarnación no alude al Padre. El versículo que te leía en mi exposición en Lucas capítulo 1, en la encarnación dice: el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es sencillo. Y el Primera de Timoteo 3:16, donde todos aceptamos ese versículo, pero algunos, como ustedes, los de la unicidad, solo aceptan el término teos, pero no entienden las demás expresiones como fue manifestado. Porque el versículo tajante dice Dios fue manifestado. Bueno, se quedan en la expresión Dios y por eso piensan que debería de ser el Padre mostrado ahí. No, es el Hijo el que es mostrado en Primera de Timoteo 3:16. Por eso las siguientes cláusulas dicen fue justificado, fue visto. Siempre lleva la misma construcción gramatical. ¿Quién está recibiendo las acciones ahí, sino el mismo sujeto de la primera cláusula? Dios fue manifestado. Esta expresión también la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Es por eso que el término hombre alude precisamente al Hijo y no al Padre. Porque te repito, y si puedes decir aquí que debería de aludir al Padre por ser de la misma esencia, la doctrina sostiene de que no se mezclan. Tiempo. No se mezclan las dos naturalezas. Adelante. Tiempo.
Ok, John, me avisas cuando esté listo Listo. y te pongo tus 2 minutos. Montero, ¿me regalas 10 segunditos? Ok, Tranquilo, adelante. tranquilo. Sí, es por un comentario que, vean, hermanos, si yo me equivoco en las respuestas, no se preocupen, de mí van a hablar. Usted puede darme consejos en privado, mira, Julio, pero aquí les pido que respeten al caballero y estamos dialogando tranquilo, ¿no? Por favor, adelante, Montero. Sí, bueno, me avisas, tengo listo el tiempo. ¿Me avisas, Ricardo? Adelante. Gracias. Ok. Vuelvo a la contradicción. Usó el versículo que dice que Dios no es hombre para que mienta, aplicándoselo solo a Jesús, a pesar de que ellos son los que explican que Jesús es Dios. Y ya después se contradicen porque sesga el término entre dos tipos de dioses. Él tiene dos categorías: un Dios Padre que puede hacer unas cosas y un Dios Hijo que se le aplica en otros versículos. Pero Jesús, hablando aquí en la tierra, en el versículo que más citan los trinitarios, en Juan 8:16, dice que en vuestra ley está escrita porque el testimonio de dos hombres es verdadero, y él valía el testimonio del Padre y del Hijo como dos hombres. La Trinidad se contradice. Porque si Jesús valía el testimonio del Padre como el de un hombre, y nos lo dicen todos los días en Juan 14:16, ¿por qué después lo niegan? O sea, ahora Julio me dice que no, y en el debate ustedes lo van a ver. Él no va a soportar no traer el texto donde va a decir el testimonio de dos hombres es verdadero, pero para efectos testimoniales te restriegan que Jesús habla que el testimonio de dos hombres, pero para efectos argumentales te dicen ahora que el Padre no es hombre. Entonces, claro que yo no le creo a esta doctrina por las constantes incorrecciones que tiene. Pero cuando vamos donde Pablo, que Pablo valía un hombre según la carne y un hombre según el espíritu, siendo el mismo, ahí no lo puede explicar la Trinidad, porque Pablo resuelve esto. Pablo dice que hay un hombre según la carne y uno según el espíritu, que no se hace la voluntad de la carne, que se hace la voluntad del espíritu, y que son la misma persona. Y Pablo lo entiende bienísimo en él, pero la Trinidad esto no lo logra entender. No entiende que la Biblia valía el concepto de hombre a la carne y el concepto de hombre al espíritu, y Dios es espíritu. Y entonces ahora hay un hombre de la carne que no hace la voluntad de él, sino que se deja guiar por el hombre del espíritu, pero son la misma persona, y Pablo lo explica. Y la Trinidad nunca te logra explicar el hombre interior y el hombre exterior en un solo ser como Pablo lo enseña. Entonces, ¿para qué yo quiero una doctrina que argumenta con un verso, después va a otro versículo y lo cambia, y aquí me dice que aquí sí lo valía como un hombre que da testimonio? Y después, cuando viene el hombre interior y el hombre exterior, ahí la Trinidad no aguanta la pregunta. Es que la Trinidad no traza la Biblia y no da respuestas, y se queda sesgado porque no tiene una plenitud en la explicación. John, tiempo. ¿Me escuchas? Ok. Julio, me avisas cuando estés listo para hacer tu primera pregunta. Bien, ya que el tema se trata, yo voy a tratar de mantenerme en el tema. Las distinciones, ¿no? Que él no cree en las distinciones de personas, en la deidad. Mi pregunta está basada en estos versículos que voy a leer a continuación. Juan capítulo 17, verso 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Uy, se fue el moderador. Se cayó, yo creo. Vamos a esperar, tranquilo. Vamos a esperar. Este moderador le dijo al Montero, de seguro le dijo a Sasma: bájate. Está resentida, Sasma, pero mira que resentido, que está una cosa bárbara. Pero él no se va a salvar, porque el que guarda rencor en su corazón no va a ser salvo. El que tenga rencor en su corazón con un hermano, a mí me preocupa, porque a Sasma no puede orar, porque la Biblia dice que si estás en contienda con un hermano, tu oración no es escuchada. Y el que está en contienda es él, y el que sigue hablando mal es él, ¿verdad? Entonces, pésimo testimonio para sus hermanos. Yo no sé cómo no le dicen: papito, usted no le puede orar ni a Dios, porque la Biblia le prohíbe. Si hay contienda entre un hermano, ¿qué dice la Biblia que tiene que hacer? ¿Dice ponerse a cuenta sobre el hermano antes de levantar su oración o no? Démosle chance que vuelva. Y la ofrenda, las ofrendas no son recibidas ante Dios. Usted puede poner su ofrenda allí y poner $1,000,000 si gusta, pero si usted tiene odio y tiene enemistades
con sus hermanos, ¿verdad? Con sus hermanos. Esa ofrenda no llega ni el techo llegará al bolsillo tal vez Pero de aquel que a se mí lo... me preocupa mucho porque él tiene una actitud que Dios aborrece. Dios aborrece que siembra contienda en sus hermanos. Y él habla mal y siembra contienda. Y Dios aborrece lo que él hace. Y él eso no lo sabe, muchacho. Imagínate un muchacho tan inmaduro que hace live que no sepa que Dios aborrece al que siembra discordia entre sus hermanos. Imagínate qué inmadurez y haciendo live. ¿Quién sabe qué le pasó? Seguro se le fue la internet. Pregúntale a alguno de los que está ahí abajo. Tal vez alguno que esté abajo quiera moderar. ¿No tienes ahí algún hermanito tuyo que quiera seguir? Voy a enviarle la invitación ahí a ¿cómo se llama? A Darío. Tal vez Darío nos puede ayudar. Si no, es que no tengo yo cómo poner el cronómetro aquí. Vamos a ver. Aquí está, voy a invitarlo. Ya lo hallé, no sé si fue que se... Retirar, 10. Ricardo y pum. Raro. Ninguno nos quiere moderar, John. Somos muy feos, creo. No, pero si para mí estamos dialogando con tranquilidad. Pues sí, yo creo que el debate que tuvimos la última vez que conversábamos y contigo es como uno de los que se puede hablar más tranquilamente. ¿Con quién debatiste la última vez? ¿Con John Félix? No, hombre, con Cristian Izquierdo y fue, pero como el recorrido el camino a, ¿cómo se llama ese que hacen allá? A Compostela, una cosa así, un camino pedregoso. El peregrinaje. Ay, Dios mío, ¿por qué no la acepta? ¿Pero qué le pasa a este muchacho, pues? Lo voy a ir a buscar de la otra cuenta. Deme un segundo. Bebe, tranquilo. No sé. No te preocupes, ya ahí Robert salió al rescate del debate. Sí. Él ya hizo su pregunta. Voy por mi primera pregunta. Quedamos en 10 preguntas. Bastante extenso las preguntas. Eso, a iniciar mi pregunta iba cuando se desconectó. El tiempo de las preguntas es 2 minutos de respuesta y 2 de refutación. 1 para preguntar. Ok, perfecto. 2 minutos y 1 para pregunta. Sí. Tú vas en tu primera pregunta y ya John preguntó. Ya John preguntó y yo voy en mi primera pregunta también. Vamos a hacer la primera ronda de preguntas. Las rondas comienzan. Yo comienzo, Julio en la segunda parte. Vamos por la primera pregunta de Julio para terminar la primera ronda de preguntas de 10 rondas. Bueno, adelante Julio con tu pregunta, tienes 1 minuto. Bien, mi pregunta está basada en Juan capítulo 17, verso 21, que dice de la siguiente manera: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, dice el verso 23. Te pregunto, ¿es esta unidad que hay aquí es de personas o de ontología? Es una pregunta abierta. ¿Es de personas o es de ontología? Dale. Ninguna de las dos, Julio. Las dos opciones que me dan no son bíblicas. Esto lo resuelve Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. No nos da una unión ontológica, ni una unión como personas, nos da una unión conforme al espíritu por la unidad del espíritu. Por eso les he tocado el espíritu.
No puedes tomar el verso para decir que Jesús está haciendo una demostración ontológica ahí, porque está aplicando la unión que Él tiene hacia nosotros. Y nosotros no tenemos una unión ontológica hacia Cristo. Nosotros lo que tenemos hacia Cristo es una unión a través de la unidad del Espíritu, ¿verdad? Por el vínculo de la fe. Y Pablo lo explica muy claro. Entonces, en 1 Corintios 6, verso 17 dice, pero el que se une al Señor, o sea, cuando nos unimos al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, como la Biblia dice que Él es uno y el mismo espíritu, nosotros nos unimos a Él y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, como tú lo quieras argumentar, nos une a Él siendo uno y el mismo espíritu. Entonces, ustedes siempre han hecho una postulación pésima en ese verso, porque los trinitarios utilizan ese verso para demostrar una unión ontológica, cuando esa unión ontológica no es aplicable a nosotros. Y quieren argumentar una unión personal cuando la Biblia habla de una unión espiritual. Entonces no está en un contexto personal ni de carne, está en un contexto de espíritu, teniendo un trazo bíblico más amplio, según 1 Corintios 6, 17. Yo validaría que refutes mi respuesta argumentando que cuando estamos unidos con el Señor somos un espíritu. Si tú evades en tu respuesta mi argumentación a que somos un espíritu es con Él y dices que ese texto no aplica en estos términos, entonces yo podría dar que estás haciendo una pregunta para argumentar. Te pido por favor que no evadas mi respuesta, que te refieres a 1 Corintios 6, 17 y le digas a las personas si cuando estamos unidos con Cristo somos un espíritu con Él y si esa unión espiritual con Cristo se convierte en una unión ontológica para formar un único Dios con Jesús, que eso no lo enseña la Escritura. Adelante, te escucho. 2 minutos 39 segundos. Adelante, Julio, con tu reputación. Bien. Él dijo que ninguna, ni unidad de personal, ni unidad ontológica. Obviamente, él tiene que evadir las dos, porque para él, ese nosotros que Jesús dice, perfectos en unidad, no aplicaría a la deidad. ¿Cómo que no aplicaría a la deidad? ¿Acaso Juan 10:30 no dice, yo y el Padre somos uno, o somos una cosa, o uno somos, dependiendo de la versión que lea? Pero como yo le apliqué los 3 versículos para decir si esta unidad mencionada en los versículos es personal o ontológica, le acepto que no sea ontológica en el sentido de que incluye a la iglesia, pero él debió de haber dicho que es personal, porque no son la misma persona, Montero. No me vas a decir que ese para que todos sean la misma persona. ¿Cómo pueden ser la misma persona si está utilizando una pluralidad ahí? ¿Pluralidad de qué, Montero? ¿De espíritus? ¿Qué es lo te avalas en 1 Corintios para decir la unidad del espíritu? Sí, unidad en la iglesia. Somos una sola iglesia. Pero eso no hace que yo sea la misma persona que el pastor, la misma persona que los demás diáconos. No, nada que ver. Aquí dice para que todos sean uno. Bueno, ¿esta es unidad personal o de qué trata esta unidad? Si no son personas, entonces ¿de qué se trata esto? ¿Ese todos a quiénes se refiere entonces? ¿Acaso es de propósitos? ¿Acaso ese todos abarca atributos? Y estoy de acuerdo, porque yo entrelacé las dos uniones, tanto de la iglesia como cuando Jesús dice, para que sean uno como nosotros somos uno, dice Jesús. Pero preferiste decir que ninguna de las dos, porque eso te refutaba, querido amigo. Eso te refutaba, porque si decías tiempo. que eso... 2 minutos con 3 segundos. Adelante, John. Hago yo con mi pregunta. Voy a unir 2 textos, Julio. Sí, Por señor. favor, toma Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como también fuiste llamado. Pablo dice en Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con él, ya te lo cité, y ahora vuelve a referir al espíritu como la unidad del Espíritu. ¿Cómo explica la Trinidad, la unidad en Cristo, la unidad del Espíritu por el vínculo de la fe? ¿Y cómo explica que somos un espíritu con el Señor? Nunca he escuchado a un trinitario explicar que somos un espíritu con el Señor y que estamos en la unidad del Espíritu. ¿Cuál es la enseñanza trinitaria
y con qué espíritu estamos unidos. ¿Cuál es la unidad del espíritu y cuál es el Señor? Somos un espíritu con el Señor, y con cuál Señor somos un espíritu. Nunca lo he escuchado. Por favor, que la Trinidad nos explique eso hoy. Bien. ¿Entendiste, Julio? Sí, lo que pasa es que estoy en Efesios 4, pero el otro versículo no lo... Tienes Efesios 4, te lo leí del 1 al 4. Y te lo había citado en la conversación, en la pregunta anterior. El otro versículo que Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 6, verso 16 en adelante. 1 Corintios capítulo 6, verso 16, 17 en adelante. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ok. Listo. Listo, dame mis 2 minutos. Adelante, Julio. Bien. La diferencia, mi estimado Montero, de esta unidad en Efesios capítulo 4, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Espíritu aquí se refiere al Espíritu Santo, mi estimado Montero. Hay una unidad y por eso vas a encontrar versículos como 1 Corintios, capítulo 12, 13, si no me equivoco, donde dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí dice, por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo es lo que nos hace estar ligados al cuerpo de Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero me confundes la expresión espíritu en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, que Pablo aquí dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿En qué sentido? ¿En que somos el Espíritu Santo? Absolutamente que no. ¿En que somos Jesús? No. Espíritu aquí es tener las mismas ideas, pensamientos y voluntad que Cristo hizo, someterse a la voluntad de su Padre. Aquí espíritu no aparece con E mayúscula. No me puedes formular este tipo de expresiones de Efesios 4 y que allá aparece espíritu con E mayúscula y aquí con minúscula. Por eso somos formados a la imagen de Cristo. Eso es lo que quiere decir ahí. Dale. Tiempo. 2 minutos, 11 segundos. Adelante, John, con tu reputación. Sí, por eso yo no acepto la Trinidad. La Trinidad no tiene explicaciones para las preguntas. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y estamos en el vínculo de la fe por la unidad del espíritu. Cuando vamos a Juan 17:3 que trajo, estamos unidos al Señor siendo un espíritu con él. No somos un Dios con Cristo. Y la única persona que prevalece en esa unión es Cristo. Cristo habita en nosotros. Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No es que hay muchas personas unidas, es que en todas las personas que existen hay uno único que prevalece en todos. Cristo está en mí, Cristo tiene que estar en Julio, Cristo está en Robert, es uno único habitando en todos los corazones, porque es un único espíritu, uno solo. Y ahí es donde la Trinidad nos llega para los cristianos maduros a explicar la plenitud del Espíritu. No pueden con la plenitud del Espíritu, no pueden mostrar porque el Espíritu Santo, entonces yo tengo en mí 2 espíritus. Habita en mí el Espíritu Santo y habita el Espíritu de Cristo y habita el Espíritu de Dios. No, la Biblia no enseña eso. Dice que Pablo lo enseñó. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo no habita carnalmente en nosotros, es por medio de su Espíritu que está en nosotros. Y todos reflejamos a Cristo. No somos Cristo, pero Cristo sí habita en todos. O sea, hay un único habitando en todos nuestros corazones y estando en nosotros, porque ahora no quiero pensar que los trinitarios están negando que Cristo habita en ellos y que no tienen una habitación personal en Cristo directamente. Entonces el texto que él dijo en Juan 17:3, ya esto queda resuelto. Se refiere al Espíritu, no se refiere ni a la ontología ni a una condición personal, porque la única persona que prevalece en todos es Cristo. Entonces aquí no hay argumentos, no hay respuestas. Y si no hay respuestas,
Yo no acepto una trinidad, no acepto una doctrina que no explique los argumentos bíblicos. Yo estoy haciendo preguntas válidas bíblicas, traje 2 versículos para que expliquen. Si no lo pueden explicar, no me vendan una doctrina que no tiene respuestas para mí. A mí traten de predicarme una doctrina cuando me respondan mis preguntas. Ok. Por eso yo la rechazo. Tiempo. 2 minutos, 3 segundos. Adelante, Julio, con tu segunda pregunta. Muy bien. Yo aquí voy apuntando las preguntas porque como son 10, se me puede olvidar. Sí, yo también la estoy anotando acá también. Bueno, si gustas, anótalas tú. Bien, mi pregunta está basada en San Juan capítulo 16, verso 13. Dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. John no quiere hacer distinción de personas. Él dijo en sus argumentos que no encuentra distinción. John Montero, ¿cómo explicas de quién escucha? Si dice usted que no hay distinción personal, ¿por qué dice aquí que el Espíritu Santo, siendo la misma persona, no habla por su propia cuenta? Explíquenos según la unicidad. Sí, mira. Adelante, John. Gracias. Eso se resuelve con Juan 14:10. Ustedes nos predican Juan 14:10 y después nos llevan a este verso. Jesús dijo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Jesús está hablando que el que pone palabras en Él es el Padre. En este verso que tú nos citaste, ¿son palabras de Jesús o palabras del Padre? Porque Jesús dijo que Él no estaba hablando. Entonces cuando dice tomará lo mío, ¿Jesús está hablando de que tomará lo de Él? ¿O es el Padre hablando a través de Cristo diciendo que tomará lo de Él? Porque su doctrina no va a lograr explicar esto. Yo no logro distinguir ahí si las palabras que Jesús está diciendo son del Hijo o son del Padre, porque ya Jesús me había dicho que cuando Él habla, habla el Padre. Entonces, tú niegas Juan 14:10 y ahora me dices que esas palabras son del Hijo y ya no son las palabras del Padre hablando a través del Hijo. Porque entonces ahora el que está hablando ahí es el Padre diciendo que el Espíritu tomará lo suyo, no es el Hijo. Yo no logro hacer la distinción. O sea, muéstrame esto. Juan 14:10. En Juan 14:10 Jesús dice que sus palabras, ¿quiénes son las que le da a quién? Que no son palabras de Él, son palabras del Padre. Pero tú me dices ahora que Jesús está hablando de palabras suyas propias. Por eso yo no le creo a la Trinidad. Porque lee Juan 14:10, pero llega hasta otro verso y ahora me dicen que las palabras no son de Jesús, no son del Padre. Y antes me pelean que las palabras que Jesús habla son del Padre. Entonces yo no puedo distinguir cuando Jesús habla entre Él y el Padre, porque son uno y el mismo. Porque Jesús dijo que cuando Él habla, es lo que el Padre le da que hable. Y ahora me estás diciendo aquí que Jesús dice que es lo suyo. Y Jesús dijo, no se va a hacer lo mío, se va a hacer lo del Padre. ¡Pum! Entonces, la Trinidad no puede distinguir esto. ¿Sabe por qué lo hace? Porque divide los versos. Porque no eres capaz de explicar este verso sin contradecir Juan 14:10. Y en Juan 14:10 nos vas a argumentar que las palabras de Jesús son las del Padre. Pero ahora que está hablando aquí, dice que ya no son del Padre, que ahora son del Hijo. Entonces decídete, Julio. La Trinidad va a decir que habla el Padre o habla el Hijo, porque el Hijo dijo que no hablaba, que el que hablaba era el Padre. Y ahora ustedes dicen que eso es mentira. La doctrina de ustedes no se acomoda. Sí, tiempo. 2 minutos con 16 segundos. Adelante, Julio, con tu refutación. Claro, lo que hizo fue llevarnos a Juan capítulo 14, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Hace las obras o habla el Padre? ¿Cómo acaba de decir aquí que Jesús entonces debería de hablar por su propia cuenta, siendo que es el mismo Padre? Pero Jesús dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Entonces usted queda completamente refutado, porque si no habla por su propia cuenta, ¿quién es el que está hablando entonces? ¿Es el Hijo o es el Padre, John? El Padre. Entonces el que está ahí abajo no es el Hijo. Eso es una nefasta aberración y negación al versículo que yo basé, y me voy a esforzar para que me respondas bien correctamente la próxima vez.
Porque yo no te pregunté si no habla por su propio, no. Si el Espíritu Santo, siendo la misma persona que el Padre y el Hijo, sin distinción personal, ¿cómo explicamos que no habla por su propia cuenta? ¿De qué manera? Entonces, el Espíritu Santo habla lo que el Padre le indica. Basado en Juan 14:10, el Espíritu Santo habla lo que el Padre le dice. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque procede del Padre según el versículo 26, Montero. ¿No te diste cuenta e hiciste distinción? Si dices que aquí el que está hablando, que es el Hijo, no habla por su propia cuenta, entonces el que está hablando ahí no es el Hijo, sino el Padre, según John. Según John. Basado en ese argumento, en Juan 16:13, el que viene a hablar, no viene a hablar por su propia cuenta, sino ¿de parte de quién? De parte del Padre. Sencillo, John. No es necesario que nos niegues la Biblia o los versículos y digas que dividamos dividimos los versículos. ¿Cuánto me queda? Tiempo, Julio. Tiempo. Tienes 2 minutos con 5 segundos. Dale. Adelante, John, con tu tercera pregunta. Vamos a volver para que la duda no se quede. Lo acabas de leer. ¿No crees que yo soy el Padre? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta. No las hablo por mí mismo, dice otra traducción. Entonces, Julio, ¿cuándo comenzó él a hablar por sí mismo? Porque dice que nos está hablando el Hijo, pero él mismo, Dios manifestado en carne, dijo, yo no hablo, habla el Padre. Julio, ¿tienes un versículo que diga cuándo él dejó de hablar? Cuando él comenzó a hablar por sí mismo y no era el Padre mismo hablando en él. Porque Jesús lo afirmó, y eso yo no se lo entiendo a la Trinidad. Cuando ustedes oyen a Jesús, ustedes creen que están escuchando un hijo. Y él les dice, no soy yo, es el Padre que mora en mí. No hablo por mí mismo, el Padre habla. Cuando dice que nos envió el Consolador, ¿lo dijo el Hijo o lo dijo el Padre? ¿O el Hijo ya no hablaba y comenzó a hablar por su propia cuenta? ¿En qué momento Jesús cambió y comenzó a hablar por su propia cuenta? Claro. Jesús. Adelante, Julio. Ya, es una pregunta abierta. Jesús, cuando hablaba de doctrinas, no enseñaba su propia doctrina. A eso se refiere, Montero. A eso se está refiriendo el texto. Porque si yo te digo, ¿en qué momento Jesús deja de ser Padre cuando dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo? ¿Es el Padre hablando que va a estar al lado de sí mismo? O cuando dice Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. O cuando Jesús dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Es el Padre hablando diciendo que tiene un Padre que lo mandó a hacer su propia voluntad de otro Padre? ¿Ves la enredadera que tienes por no entender que en Juan capítulo 14, versículo 6, el contexto, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto significa que lo que Jesús habla es por mandato del Padre, no que sea el Padre hablando como un títere que mete la mano en un calcetín. Voy a buscarme uno limpio aquí, con todo el respeto para John. Así, metió la mano y habla así, ¿no? No, John. El Hijo tiene su propia voz. Por eso en Juan capítulo 12 dice, Padre, glorifica tu nombre. Y una voz del cielo dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Ese es un diálogo que hay ahí. La voz del Padre, dice Primera de Pedro, que se escuchó desde la nube. No es la voz del Hijo. ¿Acaso cuando hablaba el Hijo era literalmente la voz del Padre? Bueno, Juan en el capítulo 6, si no me equivoco, Juan capítulo 6, Jesús dice, no habéis visto su aspecto ni habéis oído su voz. ¿En qué momento? Tiempo, Julio. Dale. Vamos con la refutación. No puede negar lo que ellos argumentan. Eso es lo que a mí no me gusta de la doctrina trinitaria. Si aquí me vienes a enseñar para hacer una distinción personal que el que habla es el Padre en el Hijo, porque hay un Padre hablando a través del Hijo,
Pero aquí cuando ahora viene a hablar en otro verso, me dices que ahora es un hijo no hablando, y invalidaste tu argumento aquí en este verso, en menos de 3 capítulos bíblicos, ya te contradices, tu doctrina no aguanta leer 3 capítulos seguidos. De este capítulo de Juan a este capítulo de Juan tienen una contradicción absoluta que no pueden decir. Entonces, ¿quién fue el que dijo que enviaba el Consolador? ¿Fue el Padre hablando en Jesús o fue Jesús ya? Y entonces le dijo, no, Padre, cállate, ya no hables, ahora solo hablo yo. Por favor, Julio, eso es incoherencia doctrinal. Eso es una incoherencia completa. Porque ustedes no logran entender algo, que es el único espíritu. Dios es espíritu y es un solo espíritu y el mismo. Y ustedes no logran explicar eso. A mí no me importa que un trinitario se suba con Juan 14:10 y después venga y pregunte por el Consolador, porque este hombre no ha leído esos 3 capítulos completos. Yo necesito argumentos de respuesta, Julio. O sea, es ir frontal a la respuesta, como cuando me preguntaste a mí, somos uno en el Señor, y dije, sí, un espíritu, y te mostré 2 textos que muestran la unidad del espíritu, y te mostré por qué yo hablo de una unidad del espíritu fundamentado en la Escritura. Pero no me puedes contestar sin contradecirte. Yo no quiero, vea, Julio, en verdad yo vine a escuchar a la Trinidad. Yo vine a escuchar respuestas sólidas de una doctrina que tiene que ser contundente, porque yo les dije a ustedes, les voy a demostrar que no se logra hacer la distinción. Yo no logro distinguir cuando habla el Padre o cuando habla el Hijo. Si el Hijo dijo que las palabras que hablaba era por el Padre, entonces yo no digo, no, ahí habla el Hijo, ahí habla el Padre, ahí habla el Hijo, yo no estoy ahí, yo no me vuelvo loco con eso. Es uno y el mismo. Y no hay contradicción en sus palabras porque son uno y el mismo. No son 2 hablando. No es que habló uno y después dijo, ahora hablo por el 8 y el 8 habla por el 8. No, papito, es uno y el mismo hablando. Es un solo Dios hablando. Ahí no hay distinción de personas en las palabras que dicen. No se logra la distinción que ustedes quieren argumentar. Ni ustedes mismos la pueden mantener. Cuando les conviene la niegan y cuando les conviene la argumentan. ¿Me escuchan? Tiempo. Tiene 2 minutos con 19 segundos. Adelante, Julio, con tu tercera pregunta. Muy bien. Voy a ver si es cierto que no logra distinguirlo. Juan capítulo 12, verso 28. Juan capítulo 12, verso 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Te pregunto, Montero, ¿esta voz que viene del cielo es la misma voz del que dice, Padre, glorifica tu nombre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, Julio, sí es la misma, porque la Biblia dice que Dios, estando en el cielo, estando en la tierra, habló desde el cielo. Cuando Dios está con Moisés, el texto literalmente dice en Deuteronomio que Dios, estando en la tierra, habló desde el cielo. Y él dice que él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y que no hay otro. ¿Por qué yo soy incoherente en decir que es otra voz diferente? Porque yo sí conozco la profecía. Yo conozco la profecía literal que dice que Dios, estando en la tierra, estando en el monte con Moisés, habló desde el cielo y no es otro, Julio. No es que le habló otro Dios. Entonces sí es el mismo, porque ustedes no pueden decir en ese versículo que es el mismo, porque no tienen contexto profético de dónde es que se está cumpliendo. Ahora, yo te voy a dar la oportunidad que le muestres a las personas el texto que Dios estando en el monte habló desde el cielo. Si no, en la próxima pregunta, yo voy a hacer la pregunta sobre el texto, si dice literalmente que Dios estando en el monte habló desde el cielo, para que la gente vea. Entonces te voy a dar la oportunidad para que tú digas, sí, amén. Lo que dice en ese texto es que Dios estando en el monte, ahí como Moisés, habló desde el cielo y su voz se escuchó desde el cielo. Si no lo dices, la gente se va a dar cuenta que es que no conoces el texto y yo lo voy a mostrar. Pero yo te estoy dando la oportunidad que muestres que la Trinidad tiene respuestas. Mi respuesta es muy puntual. Está el verso donde Dios desde el monte habla desde el cielo y es uno y el mismo, no es otro. Ok, 1 minuto con 35 segundos de respuesta. Julio, adelante con tu refutación. Claro, ya escucharon todos, ¿no? Él dijo que sí, la misma voz que se escucha desde el cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, es la misma voz del que clama, Padre, glorifica tu nombre. O sea, para Montero tiene 2 padres.
un padre que se habla desde abajo hacia el cielo y el mismo padre que habla desde el cielo hacia abajo. Este hombre tiene a dos padres. Pero el que está hablando abajo, entiendo yo, según es Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios. Por eso se dirige a él como Padre. No puedes decir que es la misma voz o el mismo sujeto en sentido personal. No lo puedes decir, Montero. Todos se basan a la omnipresencia de Dios. Los atributos no hablan, amigo. Son inherentes a Dios. Es la persona de Dios que habla. Es Dios el que habla, no el atributo. Dios puede hablarme aquí, pero como Él está en todos lados, puede hablarte a ti también. Pero no es el atributo. Ese es mi punto. Si el que está hablando aquí es el Hijo y dice, Padre, glorifica tu nombre, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Se acabó. ¿No quieres entender que el que ruega aquí es el Hijo? ¿Cómo es posible que sea la misma voz? Entonces, ¿para qué va a decir Padre? ¿Cuál es el punto? Si es el mismo Padre, ¿a qué Padre le está clamando? ¿A sí mismo, Montero? ¿Es en serio que juegas con la inteligencia de todas estas personas? ¿Dónde dice que se clama a sí mismo aquí? Él dice, Padre. En cada momento que Jesús está orando, Padre. Y es más, Juan capítulo 11. Voy a ver si es cierto. Por ahí la dejo, mi estimado Robert, dale. Sí, te pagué con 12 segundos, eran 29 segundos que te tocaban, así que estoy siendo justo con el tiempo. Adelante, John, con tu cuarta pregunta. Vamos a aclarar un tema para que la gente no le quede dudas. Mateo 23:9, palabras de Jesús, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en el cielo. Tú le dijiste a la gente que yo creo que tengo dos padres, y Jesús dice literalmente que hay un Padre. ¿Cuántos padres dice que tenemos, dice Jesús, y dónde dice que está? ¿Cómo? ¿Cuántos Jesús padres? Dice en Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuántos padres dice Jesús que tenemos, y dónde dice que está ese Padre? Bien. ¿Entendiste? ¿Cuántos padres dice? Sí, claro que sí. Bueno, adelante. Listo. ¿Cuántos padres dice Jesús que tenemos? Uno. El versículo dice, uno es vuestro Padre. ¿Dónde está? Que formuló prácticamente dos preguntas en la misma. En el cielo. En los cielos, dice el versículo. Sencillo, el versículo te lo está diciendo. Ahora, ¿por qué él va a formular esta pregunta? Supongo que va a decir que Jesús va a decir que Él es el mismo Padre y que Él está también allá. No, hombre, Montero, no me hagas reír, hombre, por el amor de Dios. Estamos siendo serios, Montero. Este Jesús está acusando a los fariseos. La expresión que Jesús dice desde el verso 7, dice, y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí. Pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Cristo es un título adjudicado al Hijo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Si me vas a citar que después de la resurrección podemos llamar a Jesús Padre porque Jesús está en el cielo, bueno, Hechos capítulo 7 dice que está a la diestra de Dios, ¿no? Este Montero hace una pregunta. Perdés la oportunidad de refutarme, Montero. Perdés la oportunidad de que yo no te haga distinción personal y que yo diga, bueno, el que está hablando aquí acerca del Padre que está en los cielos, ¿quién es? ¿Es el mismo Padre? No, es el Hijo, es el Cristo. El tópico dice Jesús, acusa a los fariseos. En el contexto dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Sencillo, Montero. Uno es el Padre y no es Jesucristo, porque Jesucristo dice, Padre, glorifica tu nombre y lo he glorificado. Adelante. Ok, tiempo exacto, 2 minutos con 17 centésimas de segundo. Adelante, John, con tu reputación.
No, la pregunta era para refutar el argumento falaz que quieres argumentar que yo predico de dos padres. Yo conozco el verso que solo hay un padre y Jesucristo es ese padre porque Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y Dios es nuestro Padre y Dios se manifestó en carne. No es culpa mía que no entiendas el verso. Entonces, ¿por qué lo hice? Para que no le digas a la gente y no me pongas argumentos falaces. Perdí una pregunta no porque no pudiera hacer otra. Perdí una pregunta por tu inmadurez para conversar. Yo nunca predico que hay dos padres. Yo predico que Jesús es el Padre y yo no tengo dos padres. Tengo un único Padre, como tengo un único Salvador, como tengo un único Dios. Si quieres argumentar conmigo, Julio, argumenta. La pregunta fue para darte una lección, que no pongas argumentos falaces cuando yo estoy contestando, porque yo no enseño de dos padres. Yo enseño que Jesucristo mismo es ese único Dios, el Padre. Yo no enseño tener dos padres. Yo no predico que tengo otro padre diferente. Y no pongas palabras en mi boca. Si tienes dudas, pregúntame y yo te contesto, pero no respondas por mí, porque para eso estoy aquí, para que me preguntes a mí. Como yo no pregunto, yo no respondo por ti, te hago las preguntas, a ver si tu doctrina las puede hacer. Era para darte nada más una lección de que hagamos un debate con altura. No hace falta mentirle a las personas. John Montero no predica de dos padres. John Montero predica que Jesús es el mismo Padre y que Él como Dios nunca pierde su condición de Padre. Y estando manifestado en carne es el único Dios verdadero, el Padre. Yo no ando predicando de dos padres. Entonces, dame un debate con altura y la pregunta fue una lección, Julio. Ni siquiera fue una pregunta, ni siquiera te estaba diciendo que argumentaras. Fue muy fácil. ¿Cuántos dijo padres que hay y dónde está en el cielo? Y Jesús dijo en Juan 3:13 que Él es el que está en el cielo. Él es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque para que sea verdaderamente Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Porque Deuteronomio 4:39 lo dice. El mismo que está en el cielo es el mismo que está en la tierra y no hay otro. Ok. Pero ustedes no saben predicar. Tiempo, John. Adelante, Julio, con tu cuarta pregunta. No es la tercera, No, es la esta es tu cuarta. cuarta pregunta. La última fue a esta pregunta de John, fue su cuarta pregunta. Muy bien. Mi pregunta es sencilla. Juan capítulo 11. Voy a ver si es cierto que él solo tiene un padre. Juan capítulo 11, verso 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Este es Jesús diciéndole al Padre. Si tenemos dudas, voy a leer el verso anterior. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. La pregunta es directa. ¿El Padre oye las oraciones de su Hijo, sí o no? Adelante, John. ¿Sí o no? Sí, claro que el Padre oye las oraciones de sus hijos. Dios es un Padre misericordioso que oye las oraciones de todos sus hijos. Como hijo, también oye las tuyas. No. Moderador. ¿Cómo que no? Jesús no oye tus oraciones. No. Julio. Él Esa no fue hizo mi referencia. Espérese un momento para aclararlo. Yo voy a dejar que plantee la pregunta. Él no definió el término hijo. Él dijo: el Padre oye las oraciones de su hijo. Yo dije: sí, Dios como Padre oye las oraciones de todos sus hijos. No, yo no dije de todos sus hijos. Pero no dijiste La pregunta Pero él te dijo, puntual pero al Julio, versículo. espérame, Julio, él te dijo que sí. Su respuesta, su respuesta a tu pregunta fue que sí. Sí, pero le está montando cosas que no van en la pregunta. Bueno, Él está haciendo creer. supone que él déjala que lo haciendo replantee, que- déjala que la haga nueva. Déjala que la No, tiene que bueno. replantear otra vez. No, te la voy a volver a formular de la siguiente manera. Porque el que está orando aquí no son todos sus hijos, es Jesús. Mi pregunta es sencilla. Jesús dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. La pregunta es sencilla. Aquí hay alguien orando. La pregunta es sencilla. ¿El Padre oye la oración de su Hijo, sí o no? Sí, Ok, John, adelante. sí, sí. Dios como Padre oye las oraciones de todos sus hijos. No hace una distinción. Eso no es algo absoluto de Jesús. Eso no es algo absoluto de ese hombre manifestado en carne, porque ahí está en condición de hombre.
Dios oye las oraciones de todos los hombres. ¿Qué es lo que tú no has entendido? Que Jesús no está orando ahí como Dios. Eso ya dijimos que no lo íbamos a discutir. Que Él está en condición de hombre. Y Dios escucha las oraciones de todos los hombres. Ahora, si tú le quieres decir a las personas que Dios no escucha la oración del hombre y que Jesús oró en condición de Dios a otro Dios, ya ahí tienes un problema técnico grandísimo. Porque Dios escucha las oraciones de los hombres. Y Jesús como hombre tiene una condición especial sobre otros hombres. Él es sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tiene que interceder por el pueblo en condición de hombre, no en condición de Dios. El sumo sacerdote no necesitaba ser un Dios para interceder. Solo necesitaba ser un hombre. Y Jesucristo está en condición de hombre. ¿Qué es lo que no conoces ahí? Las diferentes condiciones. Él tiene, dice la Biblia, que estando en condición de hombre, o sea que Dios le da a su manifestación en carne una condición temporal de hombre. Esa condición de hombre es la que necesita rogar a Dios. No hay un Dios rogando a otro, porque si me dices que Jesús, como Dios, sintió angustia y como Dios necesitaba orar, y siendo el Dios todopoderoso necesitaba que otro Dios lo redimiera, ustedes no han entendido la Biblia nunca. Él tiene que cumplir una condición, y Jesús manifestado en carne tiene la condición de cordero, tiene la condición de sumo sacerdote, tiene la condición de hijo, y tiene muchas otras condiciones que se asocian a su manifestación en carne, y es algo que está plenamente escrito en la Escritura. Entonces él ahí está hablando de su condición de hombre, no está hablando en su condición de Dios. Y eso ustedes no lo pueden explicar. O tú te atreverías a decirle a la gente que Jesús está hablando en condición de Dios, o no es siendo sumo sacerdote, porque dice el verso que es necesario que entre los hombres se levante un sumo sacerdote que interceda. ¿Jesús se levantó de sumo sacerdote entre los hombres para interceder, o se levantó después entre los dioses de sumo sacerdote? Por favor, Julio, hablemos bien Biblia. Bien. Adelante, Julio, con tu reputación. Claro que sí. Él dijo que sí, que el Padre oye la oración de su Hijo. ¿Quién es el que está orando aquí? Es Jesús. Espérate, pero hace poco en sus preguntas anteriores dijo que la voz que sale del Hijo es la voz del Padre. De nuevo vuelvo y recalco, si el Padre está oyendo la voz de su Hijo, que viene a ser la misma voz del Padre, tiene a dos padres. Él no quiere entenderlo. Él dice que seamos honestos, que tengamos altura de debate, pero lo primero que hace es dividir a este Jesús. O sea, él tiene a un Jesús hombre y a un Jesús Padre. Por lo menos haces distinciones en ese sentido. Yo no. Yo creo que el que está hablando aquí es verdaderamente divino y verdaderamente humano, y que se somete a su Padre, y que sus oraciones van dirigidas a su Padre, que siempre le oye, dice el versículo. No podemos negar eso, John. La distinción que tú acabas de hacer es arriana. Dices, es que en su condición de hombre, él lo oye siempre en su condición de hombre. Cuando él hablaba así, hablaba como hombre, pero allá en Juan 14:10 me dijiste que todo lo que habla Jesús es en el modo Padre. ¿Cómo es eso? Aquí ya se transformó en modo hijo, ¿no? Allá en Juan 14 está en modo Padre, porque dice que las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. Aquí sí hablaba por su propia cuenta, porque se convirtió en Jesús hombre. No hay que decir eso, John. De verdad, en serio, dices que esperas altura, pues mantente a la altura de los versículos. ¿En qué momento dice aquí que habla de modo hombre? ¿En dónde dice esto aquí? Yo siempre que me oyes porque yo hablo en mi humanidad. No dice así, yo. No le montes al versículo, hombre, por el amor de Dios. Ok, tiempo, Julio, tiempo. Adelante, John, con tu quinta pregunta. Dame chance de apuntarlas. Sí. 3, 4. Dale, esta es la quinta pregunta. Esta es la quinta pregunta de John. Todavía tú vas por 4. Listo, dale. Perdón por eso. Vamos a ir a Filipenses. En Filipenses capítulo 2, verso 8 al 9. Dice que Dios o que Cristo estaba en modo hijo o en condición de hombre. Te pregunto, yo leí en Filipenses 2:8 que él está en condición de hombre. Yo nunca he leído modo padre y modo hijo. ¿Por qué dices modo padre y modo hijo? ¿Hay algún versículo que respalde eso? Porque yo hablo de una condición de hombre que está
en Filipenses 2:8. ¿Niegas tú que Jesús tenía condición de hombre según Filipenses 2:8? Niega la Trinidad que Jesús estaba en condición de hombre según Filipenses 2, verso 8 a 9. No, no negamos Adelante, eso. Dame Julio. mis dos minutos. Adelante, adelante. Listo. No, no lo negamos, porque ahí está, John. Pero tener la condición de hombre no implica que deja de ser